Gloria a Jesús. Evangelio San Marcos capítulo 6, versículo 5. Aleluya. San Marcos capítulo 6, versículo 5. San Marcos capítulo 6, versículo 5. Gloria a Dios. Quiero que usted lo lea conmigo allí en las pantallas. Si tienes tu Biblia, míralo en tu Biblia. Dice San Marcos 6, 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Dígalo otra vez. Está hablando de Jesús. Otra vez. No pudo. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. A unos cuantos enfermos pudo sanar, pero no pudo hacer milagro. O sea, no hizo que los ciegos vean. No pudo poner a hablar a ningún mudo. No levantó paralíticos. No hizo nada extraordinario. Seguramente sanó un dolor de cabeza, una fiebre, unos pocos milagros. Suena raro, ¿verdad? Leer que Jesús, el Todopoderoso, el gran yo soy, no pudo hacer ningún milagro. Hermano, cuando nosotros creemos que para Cristo no hay nada imposible, nos cuesta entender esto. Pero cuando leemos el contexto de la historia, entendemos la razón por la cual no pudo hacer el milagro. Ese no pudo no es de incapacidad ni de imposibilidad. Es que Jesús siempre espera algo de nosotros. Jesús espera una acción nuestra para Él poder obrar. Porque todo lo que tú y yo necesitamos ya está escrito en la Biblia. Y usted y yo lo creemos, pero hay que tomar acción. Porque muchas veces tenemos una fe de labios hacia afuera. Muchas veces tenemos una fe en el momento del culto. Pero en la casa, la fe como que tiembla. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. El contexto nos habla de que la razón fue por el desprecio que la ciudad o la aldea entera tenían hacia Jesús. Jesús llegó a Nazaret, el lugar donde él se había criado. Recuerde que él nació en Belén de Judá, pero fue criado en Nazaret. Es decir, que toda la gente de ese pueblo que era pequeño lo conocían. Y Jesús vivió 20, 25, digamos que hasta los 30 años cuando salió a su ministerio, entre ellos. Y cuando usted lee el contexto, versículo 3, dice que la gente conocía que Jesús era un carpintero más. Lo tenemos ahí. Mire que le dice, no es este el carpintero. O sea que están viendo en la profesión de Jesús. Lo conocían como el carpintero que tú puedes conocer cerca de tu casa. Conocían quién era la mamá de Jesús. Los otros evangelios dicen que conocían el papá de Jesús, José. Y nos hablan de los hermanos y las hermanas. Vale la pena aclararle, hermano, que esos hermanos y hermanas sí eran biológicos. Eran hijos de María y de José. No como la tradición o la religión tradicional ha querido hacer entender, que eran los discípulos, que eran los seguidores. No. Está hablando de gente que conocía a Jesús desde su niñez, conocía al papá y a la mamá y conocía el entorno. Entonces ellos sabían quién era Jesús. Y durante esos 30 años nada extraordinario había pasado con Jesús. La única manifestación que tal vez ellos conocían era que habían oído que Jesús se había quedado cuando tenía que 12 años en el templo
y estaba hablando con los doctores de la ley. Pero de que Jesús hubiese hecho algo extraordinario, ellos no podían creerlo. Y ese es el gran problema, hermanos, cuando nuestra fe no crea una expectativa. Y yo creo que usted y yo debemos entender por qué no podemos ni debemos perdernos un culto. Lamentablemente, mucha gente en las iglesias viene a los cultos sin expectativa. Viene porque ya se acostumbró a venir, viene porque tiene un cargo, viene porque le toca ministrar o servir, viene para que lo vean. Pero ¿qué expectativa creaste esta mañana cuando te levantaste? ¿Será que tú fuiste de los que dijiste, hoy gracias a Dios es miércoles, hoy voy a la casa de mi padre a alabarlo, a adorarlo, a presentarle mi vida para que Él me dé lo que yo anhelo? Si no lo hiciste, es porque te está pasando lo mismo que la gente de Nazaret. Se acostumbró a venir a un culto, a su nombre. Te acostumbraste a venir. Y eso es lo que hace que cualquier situación te impida venir a un culto. Porque hemos perdido el sentido real. No es que la gente no sepa, usted sabe a qué se viene a este lugar, pero la pregunta no es si sabes, sino que si lo has sentido. En tu corazón está el anhelo de que llegue el miércoles, de que llegue el sábado o de que llegue el domingo. A su nombre, yo no sé si igual que se me durmieron ya. Ojalá y usted recibiera lo que Dios nos está enseñando. Mire, yo vengo meditando en esto desde la semana pasada. No prediqué el miércoles porque ya había delegado, pero yo venía pensando en esto desde la semana pasada. ¿Qué hizo que Jesús no hiciera milagros y por qué hoy los milagros están ausentes de las iglesias? Y no hablo solo de esta iglesia. Están ausentes de las iglesias. Porque nos hemos acostumbrado a una monotonía. Repito, cualquier situación te es impedimento para venir. ¿Qué me duele la cabeza? No voy al culto porque me duele la cabeza y la bulla de los instrumentos, esto, lo otro. Hermano, si tú tuvieras la expectativa y pasaste todo el día con dolor de cabeza y la pastilla no ha hecho efecto, yo voy a la casa de Dios porque allí sí está la pastilla correcta. Yo no sé si alguien se está sintiendo golpeado y maltratado. Pastor, es que tenía un problema grande en la casa. Mire, a veces hasta cambiamos. Mire, y voy a decirlo fuerte, hay gente que cambia el domingo, el día del Señor, por otras cosas. Porque se ha perdido la razón de ser de venir a la casa de Dios. Venir con expectativa. Esto sí es un recinto de 4 paredes, gloria a Dios. Pero aquí está Dios. Y Él te espera con los brazos abiertos. Él adereza mesa en este lugar. Pero nosotros no la comemos. Yo no sé si a usted le pasa. Yo quisiera tener 20, 25, 30 años cuando yo comía bastante. Yo recuerdo cuando tenía 24, 25 años recién casado, mi esposa y yo íbamos a Cocorico y pedíamos un pollo entero. Ella apurado se comía 2 presas. ¿Cuántas presas quedaban? 6, porque son 8 presas. ¿Quién cree que se comía las 6 presas? Y estaba flaco. Los que me conocen saben que yo era flaco. Y me las comía y a veces ella ni podía con las 2 presas. O sea que yo me comía 7. Pero hoy día, 2 muslitos apurados. A veces me han llevado a restaurantes eso y que tenedores libres en otras ciudades, otros países, donde usted paga, vamos a ponerle valor colombiano, 60, 70 mil pesos y comes todo lo que esté ahí. Y puedes repetir toda clase de carne, toda clase de arroces, todo lo que usted quiera. Y yo, buffet abierto, y yo le digo al pastor que me invita, conmigo va a perder plata. Y me duele no poder comer.
Una vez que fuimos a donde Wilfred, que nos invitó a mi esposa, a mí, a los apóstoles que vinieron de República Dominicana, nos puso tremendo pescado así, delicioso. Y todos nos comimos, güey, la parte de arriba y no nos comimos todo el pescado. Así hay gente que viene a este lugar y Dios tiene un buffet aquí servido, pero ni lo voltean a mirar siquiera. Y por eso, hermano, es que no hay milagros, no hay sanidades. Y porque muchas veces ponemos la mirada es en el predicador. Cuando trae un predicador que viene con renombre, ese sí creo que va a haber mi milagro. Y usted ve los templos así, ¿ve? A su nombre. Toca al que está a tu lado y dile, no te enojes, que eso no fue contigo, eso fue conmigo. Si tú hubieses tenido expectativa para esta noche, te hubieses levantado temprano a orar fuertemente por el culto. Señor, glorifícate, Padre, obra milagro. Y ya desde mañana empieza a orar por el ayuno del sábado, por el ayuno, por el culto del domingo, por el culto de jóvenes. Señor, haz algo. Mire, esta gente conocía a Jesús, lo vio crecer. Y permítame hablar de la infancia actual, aunque no era así en aquel tiempo, pero vieron a Jesús jugando bolita uña. Y muchos de ellos jugaron con él. Vieron a Jesús tirar trompo. Vieron a Jesús yendo a la tienda de la esquina del Cachaco a comprar la salsita y el tomate. Lo conocían. Vieron a Jesús llorar. Vieron a Jesús, a María, corretear a Jesús como lo hacía la hermana Adela con Tomasito, con la correa. O sea, para ellos Jesús era un cualquiera. Mientras que en otros lugares lo anhelaban. Que aún los ciegos, sin verlo, le gritaban, ten misericordia. La gente del entorno lo menospreció. Esta historia, este pasaje está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 hablan de lo mismo. Pero Lucas amplía más lo que pasó allí. Lucas habla de que Jesús en el capítulo 4 llegó al templo. Se le dio el rollo, el libro, leyó el libro del profeta Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y va mucho más allá. Sabe que la gente se enojó. Y el versículo 29, colócamelo, de Lucas 4, dice que aún quisieron matar a Jesús. Quisieron matarlo, Lucas 4:29. Dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para tirarlos de allá arriba. No solo lo menospreciaron, no solo no creyeron, sino que quisieron matarlo. Pero como no era el tiempo todavía, el versículo 30 dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pero qué triste. Ahora, ¿qué llevó a que la gente se enojara y quisiera matarlo? Porque una cosa es que no creamos. Una cosa es que nos acostumbremos al culto y otra es que menospreciemos al predicador. Porque hay gente que viene a los cultos, pero si no es el pastor o la pastora que va a predicar, ya. Yo esperaba que el pastor predicara hoy, la pastora, o un predicador invitado. Dijeron que venía un predicador invitado, hasta visita traje. Y entonces, para rematar, ni el pastor va a predicar. O de pronto predica el pastor o la pastora y no predica de amor, de bendición, sino de incredulidad, de infierno y de los que no diezman. Y sentimos como que nos están dando garrote, nos están dando palos. ¿Cuántos sienten que le están dando palos? Y gracias a Dios no me llevan a la popa y me quieren tirar de allá arriba. Pero eso fue lo que quisieron hacer con Jesús. No solo no creían, no solo lo rechazaron, sino que quisieron matarlo. ¿Pero por qué causa? Porque es que cuando usted lee el Evangelio de Lucas, Jesús les dice, por allá en el versículo 25, Lucas 4,
les habla acerca de la viuda de Sarepta de Sidón. Lucas 4:25. En ese discurso, en la sinagoga, cuando le dan el rollo, él habla y él los acusa y le dice: mire, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Y hubo una gran hambre, incluyendo Jerusalén, incluyendo Israel, incluyendo Judá. Hubo hambre. ¿Y qué pasó? Les dice Jesús: pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué Jesús tuvo que enviar al profeta Elías a una ciudad extranjera? A una viuda que no era siquiera israelita. Gloria al Señor. Usted esa historia, anótelo, los que toman nota. Segundo de Reyes 17:8 en adelante. Segundo de Reyes 17:8 en adelante. Lo lee en su casa con calma. Ahí está la historia. ¿Por qué no fue enviado el profeta Elías a una viuda? Y por esa causa es que hay tantos cristianos frustrados. Pero yo que oro tanto, yo que ayuno tanto, yo que busco tanto de Dios, y aquel que apenas comenzó, o mi vecino que ni es cristiano y él dice que Dios lo bendijo. Que no te esté pasando, toca al que está a tu lado y dile: que no te esté pasando eso. Pero yo me merezco más. En estos días, no sé qué era lo que escuchaba, y conversé con mi esposa y le decía: mira, Dios a veces le hace milagros a los impíos primero que a los creyentes. Porque a veces los impíos, aunque andan en su pecado, tienen más fe. Y para tocar a Dios lo que necesita es fe. Ahora, usted y yo sabemos que un milagro no trae salvación. Dios les hace milagros porque ellos creen. No sé si alguno aquí podrá testificar, o usted ha oído a alguien testificar, de que la Virgen de Coromoto le hizo un milagro, de que el Cristo crucificado le hizo un milagro. Y de pronto normalmente atribuimos a los demonios, puede ser los demonios, pero muchas veces es la fe que ponen en Dios. Y si usted de los que dice de pronto: ¿y por qué a mí no? Aquel hermano que yo lo veo andando mal tiene más fe que tú. A su nombre. Ahora, ¿por qué por qué Dios envió a Elías a una viuda extranjera y no a una viuda de allí? Porque usted y yo sabemos que la viuda no sustentó a Elías, Elías la sustentó a ella. Porque cuando Elías va donde la viuda a pedirle comida, la orden de Dios fue: he dado orden a una mujer viuda que ¿qué? Si Dios le dice eso a usted, usted lo primero que se imagina es una viuda rica millonaria. Voy a vivir sabroso en helicóptero. Y cuando Elías llega, se encuentra con la sorpresa de que la viuda le dice: solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacer 2 tortas, una para mi hijo, otra para mí, y nos dejaremos morir de hambre. Pero por la palabra del profeta que le dijo: el harina y el aceite no van a escasear, haz como dijiste, pero ármame una torta primero. Dios sustentó a la viuda hasta que Jehová hizo llover. ¿Por qué no lo envió donde una viuda de Israel? Porque es que Dios conoce el corazón y Dios sabe la fe. Esta viuda, mira, no sabía que Elías era un profeta. Ella no sabía que el que le vino a pedir agua era un profeta. Y sin embargo, mire cómo la fe es probada. Elías no va de buenas a primeras a decirle: dame una torta, tengo hambre. ¿Qué fue lo primero que le pidió? Agua. Dame un vaso de agua. ¿Y qué hizo la viuda? Fue a buscarlo. ¿Y qué era lo que pasaba en el mundo entero? No llovía. Fenómeno del niño y la niña junticos. Y si no hay agua, se escasea el río. ¿Dónde esta viuda había ido a buscar agua? ¿Quién sabe? Era el tesoro más grande el agua. Y ella no sabía que ese hombre era un profeta. Ella no sabía que Dios le había enviado a ese hombre. Dios no se le reveló a ella. Dios no le habló a ella. Va a venir un profeta, dale lo que... No. Ella le dio lo más preciado que tenía.
Y más encima viene este hombre y le exige que le hagan una torta primero a él y pide que se la hagan debajo de la ceniza, con exigencia. Y esta viuda va y hace como el profeta le dice. Le repito, no era israelita, no conocía los milagros de Dios. Dios no se le reveló, ella simplemente creyó. Es más, ella no sabía ni quién era Jehová. Ella no tenía ni idea porque ella tenía otros dioses. Y a pesar de su necesidad, ella creyó y obedeció. Y aquí hay gente que cree, pero le falta dar el paso de obediencia. Y Jesús los confronta con eso, hermano. Porque es que es una realidad. A veces la gente se enoja con los pastores porque les predicamos fuerte. Jesús le está predicando a los judíos y por eso quisieron matarlo. A ninguno de ellos mandó Dios al profeta Elías, a ninguna viuda en Israel, sino a una extranjera. ¿Y sabe cómo lo remata con el versículo que sigue? Tantos leprosos en Israel. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Los que toman nota, esa historia de Naamán está en 2 de Reyes 5. Mire, si usted cree que yo le estoy predicando muy fuerte y lo estoy ofendiendo, Jesús ofendió más. Por eso lo quisieron despeñar, lo quisieron matar y tirar de allá arriba. Ustedes siendo hijos de Dios, Dios no sanó ningún leproso en el tiempo del profeta Eliseo, sino a Naamán el leproso. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón. Dios sabía que Naamán, aunque era un general del ejército, un hombre rico, un hombre asesino, sanguinario, conquistador y con poder, creyó a la palabra de una sierva, esclava, criada que tenía. Y a pesar de que quién sabe cuánto dinero había gastado en la sanidad de la lepra, la muchacha le dijo a la esposa: en mi tierra hay un varón de Dios que te puede sanar. Y me impresiona esa muchacha. Ella habla con una seguridad. Tremendo lío en que se estaba metiendo esa criada. ¿Qué tal si Eliseo no sana a Naamán? Y esta muchacha era una esclava. Bandas armadas de Siria la habían sacado violentamente de su tierra, se la habían llevado cautiva y la habían vendido como una esclava. Es para que estuviera enojada aún contra Dios. Si Dios existiera, ¿por qué permitió esto? ¿Dónde está el Dios de que nos hablaron nuestros padres, como dijo Gedeón? ¿Dónde está Jehová? Sin embargo, ella sabía que en su pueblo, ahí estaba la gloria de Dios. Y Naamán va, Naamán cree, deja su orgullo, deja su altivez, deja su posición social. Y luego va, usted conoce la historia, el profeta lo manda a lavarse en el río Jordán. Él dice: no, en mi país hay 2 ríos más limpios, pero termina obedeciendo a 2 criados que le dijeron: has hecho tantas hazañas, ¿qué te cuesta hacer esta? Pero ¿sabe qué era lo que Dios estaba viendo en Naamán? Que el milagro iba a convertir a Naamán en un gran servidor de Dios. Porque es que hay gente que quiere que Dios le haga y le dé, pero Dios sabe que el milagro lo que va a hacer es alejarlo más de Él. Amén. ¿Por qué te digo esto? Usted conoce la historia, por eso te di la cita, 2 de Reyes 5. Usted lo lee con calma en su casa. Naamán, cuando recibe el milagro, Naamán regresa donde el profeta Eliseo y le dice: mi señor, sepa Dios perdonarme, porque cuando vamos al templo de nuestro Dios, el rey se apoya en mí para inclinarse y arrodillarse ante el Dios nuestro, y por ende yo me tengo que arrodillar ante el Dios ese, pero yo no voy a adorar a ese Dios, yo voy a adorar al Dios que me sanó. Y no contento con eso, se llevó tierra,
de Israel para construirle altar a Jehová en Siria. Lo que Dios hace tiene que ser siempre para gloria de su nombre. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? Yo sé que usted tiene fe, pero hoy vamos a sacar la acción de la fe. ¿Qué provoca el milagro? Y este es el título del mensaje. ¿Qué provoca un milagro? Una fe plena y total en Cristo y en sus instrumentos. Una fe total, ciega, absoluta. Eso quiere decir que no importa las veces que han orado por ti. No importa los años que tengas con la enfermedad o con el problema o la dificultad. No importa el dolor y el sufrimiento. No importa lo que el médico te haya dicho. Si tú crees hoy, yo creo que Dios lo va a hacer. Cree en los instrumentos de Dios. En segundo lugar, provoca un milagro creer y dar pasos de obediencia. Como la viuda de Sarepta de Sidón, que fue a buscar el agua. El profeta la detuvo y le dijo: prepárame a mí primero, y le hizo la torta primero al profeta. Accionar como accionó Naamán, aunque al principio no quiso, terminó sumergiéndose 7 veces. De pronto hoy es tu séptima vez. Hoy es tu séptima vez. Corrijo, no de pronto. Yo creo que hoy es tu séptima vez. Y tienes que sumergirte. El río Jordán para él era inmundo, era sucio. Pero había una palabra. ¿Cuántos creen a la palabra? Y en tercer lugar, un milagro lo provoca, que el milagro cumpla el propósito de Dios. Hasta que tú no entiendas cuál es el propósito con el cual Dios te está permitiendo pasar esa dificultad, esa enfermedad, el milagro no va a suceder. Porque a los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se enfermen. Dios no quiere que ninguno de sus hijos tenga escasez. Dios no quiere que ninguno de sus hijos tengan problemas en el hogar, en la familia. Eso no lo quiere Dios. Pero Dios lo permite porque hay un propósito. Y eso que tú estás pasando tiene un propósito. Entiende cuál es el propósito. Que aún el dolor, la enfermedad, no te aparten del propósito. Pastor, ¿cuál es el propósito? Número 1, salvación. Dios lo que quiere es salvarte. Rescatarte. Pastor, ya yo soy salvo. ¿Estás seguro? Independiente de lo que otros creen, yo sí creo que muchos están con la salvación en juego. Esto no es una religión, esto es salvación. Número 2, el milagro tiene como propósito que tú le sirvas a Dios. Porque si Dios te va a sanar, es para que le sirvas mejor de lo que estás haciéndolo ahora. Si Dios te va a abrir puertas de empleo, de negocio, es para que sigas viniendo a los cultos los miércoles como hasta ahora lo estás haciendo. Porque queremos y demandamos tanto de Dios, pero no le damos tanto a Dios. Y tercer propósito, que tú testifiques de lo que Dios ha hecho. Y no tanto aquí, allá afuera. Porque todos los que estamos aquí creemos en Dios. Y sí, tu milagro puede aumentar la fe de algunos, gloria a Dios. Pero Dios quiere que vayas allá afuera. ¿Qué cree usted que hizo Naamán con la tierra que recogió de Jerusalén? Por lo menos en su casa levantó un altar a Jehová. Y su mujer, sus hijos si los tenía, y todos los criados hacían su devocional a Dios. Entonces entiende que allá hay gente que necesita de Dios. Colócate de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella no vuelve a ti vacía.